Hoy es Jueves Santo y estamos aquí en la capilla de la adoración, la capilla de la Inmaculada. Este día del Jueves Santo, donde la Iglesia celebra los 4 grandes regalos del Señor, los 4 grandes regalos del corazón de Cristo. Primer regalo, la Eucaristía, que es la locura del amor de Dios. La locura de Dios es haberse quedado con nosotros para siempre. ¿Qué hubiese pasado de nosotros si aquel primer Jueves Santo de la historia Jesús hubiese dicho: os quiero tanto que os dejo como recuerdo mi túnica? Y hubiésemos dicho todo: uy, cuánto nos quiere Jesús, que ha dejado como recuerdo su túnica. Pero no fue así. Os quiero tanto que me quedo yo. Eso es la Eucaristía. Mi cuerpo entregado, mi sangre derramada hasta el final de los tiempos. Por tanto, lo primero es que el Jueves Santo celebramos el gran regalo, la Eucaristía. Unido indisolublemente a la Eucaristía, el gran regalo es el sacerdocio. Es el gran regalo, porque no puede existir la Eucaristía sin el sacerdocio, ni sacerdocio sin Eucaristía. Segundo gran regalo es un día para dar gracias por los sacerdotes. En estos momentos que vivimos y siempre necesitamos sacerdotes según su corazón, para que nos expresen los sentimientos del corazón de Cristo y para que nos digan cómo sabe el amor de Dios. El otro gran regalo es el servicio. Jesús se pone de rodillas a los pies de la humanidad. Podemos decir que solo se puede servir de rodillas. Qué bien lo entienden esto las madres, por ejemplo, que están constantemente sirviendo a sus hijos y lo hacen con esa profunda humildad, como hace Jesús, que lo veíamos en una de las charlas cuaresmales, ante aquella mujer que, sorprendida en fragante adulterio, se pone de rodillas y la escucha. Hoy también, Jueves Santo, celebramos el gesto de servicio como un amor que Jesús lo expresa poniéndose de rodillas a los pies de los 12 apóstoles. En estos momentos que estamos viviendo, con este drama tremendo de la pandemia, cuántos hombres y mujeres están de rodillas sirviendo a los pies de tantos y tantos enfermos, ancianos, personas que están sufriendo. Por eso la Iglesia hoy tiene un significado precioso en este Jueves Santo de descubrir el amor extremo de Jesús. Y por otra parte, y cuarto, junto con esto, es también muy hermoso descubrir como cuarto aspecto en estos momentos también el cuarto gran regalo del corazón de Jesús es también, como no, el regalo de que se hace expresión del amor fraterno. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es curioso que nosotros sabemos que este es el gran regalo del Señor. Como yo os he amado. El Señor no puso prácticamente ningún mandamiento, no dio más mandamientos que nos remitió al Antiguo Testamento y nos dijo que había que vivirlo en plenitud. Vivir en plenitud ese mandamiento. Y ahora nos da un mandamiento que es, como diría Teresita del Niño Jesús, es un mandamiento impresionante. ¿Cómo amar como ama Jesús? ¿Cómo amar con su corazón? No es fácil. Pues este es lo que hoy Jueves Santo también celebramos, como yo os he amado. Ya fijaros que no es como decía el Antiguo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. No es ya amarte como a ti mismo, que esto es también muy cristiano, cuidarse también sanamente. Como diría muy bien San Ignacio de Loyola, que no se corrompa el sujeto, que no se estropee la persona. Uno tiene que cuidarse, primer mandamiento, Antiguo Testamento. Luego viene la segunda clave, Mateo 25. Señor, ¿cuándo te vimos enfermo, desnudo en la cárcel? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hicisteis conmigo. La segunda clave del amor y de la caridad es ver en cada persona a Cristo. Cristo es cada persona que sufre, Cristo es cada persona que Dios pone en mi camino. Pero aquí viene en este Jueves Santo que el amor es una utopía, porque el Señor nos manda
amar como ama Él. No ya como uno mismo, no ya ver en el otro a Cristo, sino que tú tienes que amar a cada persona como la ama Jesús. Este es el nuevo mandamiento del amor que hoy también la Iglesia recoge en el cenáculo. Por eso vamos a hacer, al filo de la reflexión y de la meditación de este Jueves Santo, vamos a hacer como unas partes muy sencillas en la meditación. Primero vamos a narrar el texto que os aconsejo que leáis, que es Juan 13, 1:15. Os aconsejo que leáis este texto, que nos puede sorprender que el Jueves Santo, el día de la institución de la Eucaristía, el día del cenáculo, el día de la institución del sacerdocio, del amor fraterno, de ponerse Jesús de rodillas a los pies de la humanidad, ¿por qué la Iglesia lee este texto del lavatorio de los pies? Podía leer, como hace el Corpus Christi, la institución de la Eucaristía. En una solemnidad tan importante para nosotros como es el Corpus Christi, la Iglesia lee la institución de la Eucaristía. Sin embargo, el Jueves Santo, la Iglesia, según la tradición, siempre ha leído el lavatorio de los pies. ¿Por qué? Pues vamos a tratar de explicarlo. La reflexión y la meditación va a ser muy sencilla. Hoy, que es Jueves Santo, vamos a descubrir la locura del amor de Dios que se entrega por nosotros a la muerte, y una muerte de cruz. Podemos decir que el cenáculo sería un poco como el canto del cisne. Dicen que cuando va a morir un cisne, entona el cántico más bonito, más bello, como nunca. Jesús, que sabe que va a la muerte y una muerte de cruz, en el cenáculo entona la mayor y más bella poesía de amor, la mayor entrega de amor, un amor que se hace entrega a los demás a través de la muerte y una muerte de cruz. Vamos entonces a ver qué dice San Juan. Vamos a hacer lección divina, como hicimos también en las conferencias cuaresmales, para prepararnos, y en este Jueves Santo muy especial vamos a leer el texto. Lo que nos sorprende es la solemnidad con que San Juan narra el texto del lavatorio de los pies. Parece como que quiere darle un sentido y un significado inmenso. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Fijaros que es una solemnidad inmensa. Los cristianos tenemos que ir mucho al cenáculo, donde está la Eucaristía, donde está el sacerdocio, donde está el amor fraterno, donde está el servicio hecho entrega generosa. Tenemos que ir mucho al cenáculo. El Papa Juan Pablo II lo repetía muchas veces. El cristiano tiene que ir al cenáculo y del cenáculo salir al mundo en Pentecostés para evangelizar a los pobres y a los que sufren. Pero como no vayamos al cenáculo, no habrá Pentecostés. Como no tengamos una profunda relación con Cristo vivo, no iremos después a los más pobres y a los que sufren. Como explico en mi carta pastoral y que he titulado Consolad, consolad a mi pueblo. Por lo tanto, hay como una gran solemnidad. Estaba cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, fijaros qué solemnidad, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Fijaros esta solemnidad. ¿Qué explica esta solemnidad? Pues para nuestra vida de cristianos, de creyentes, en esta meditación del Jueves Santo, primero, algo que es impresionante, y es que Jesús entrega su vida y entrega por amor al Padre y a los hermanos como Redentor en la noche en que es entregado por nuestros pecados. ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Habéis pensado alguna vez por qué el Señor precisamente entrega
ese día en que menos merecíamos su amor. Ese día Jesús instituye la Eucaristía, instituye el sacerdocio, la noche de su pasión. Podíamos haberle dicho al Señor: hombre, ¿por qué no instituye la Eucaristía el sacerdocio, por ejemplo, en Emaús? Ya está resucitado, es una cena, es una comida de amigos, quédate con nosotros, es tan bonito. Pero el Señor, en la noche que es entregado, en la noche de su pasión, como canta en un cántico, es cuando entrega su cuerpo y su sangre derramada. Es impresionante, ¿no? Este gesto, la noche de su pasión. Por lo tanto, es un amor extremo, un amor extremo. Segundo, se pone de rodillas delante de cada uno de nosotros. Eso es la Eucaristía, su amor entregado a cada uno de nosotros. Eso es la redención. Se pone de rodillas a cada uno de nosotros. Por eso no lo entienden algunos. Es el gesto más grande de amor. En este sentido, podíamos cada uno de nosotros decir que qué locura la del Señor, ¿verdad? Y es que el Señor, su amor es humilde. Mirad, yo no creo más que en el amor y en la santidad de los humildes. ¿Sabéis por qué? Porque el soberbio no ama, se ama. Solo aman los humildes. Solo aman los que son capaces de ponerse al nivel de las personas humildes. Solo ama como Jesús aquel que verdaderamente tiene un corazón manso y humilde. Por eso Jesús se pone de rodillas a los pies de la humanidad. Se pone de rodillas, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, como dice Filipenses 2, se despojó de su rango y pasó por uno de tantos. Es el gesto inmenso del amor de Jesús, que se pone de rodillas en la noche en que es entregado por nuestros pecados. Y esto también para nosotros es un motivo de gozo y de alegría y de esperanza. Y también, por otra parte, el Señor nos quiere decir que no tiene ningún secreto con nosotros. Esto también es precioso. No le hemos metido ningún gol a Dios. Dios nos conoce y nos ama porque nos conoce y nos conoce porque nos ama. Esto es hermosísimo en nuestra vida cristiana y en nuestra vida espiritual. Hay gente que piensa: uy, si a mí me conociese a fondo mi párroco, o me conociese a fondo mi director espiritual, o me conociese a fondo esta persona, me despreciaría, porque no sabe lo que hay dentro de mí. Pues fijaros, lo que hace hincapié el Jueves Santo es que el Señor, conociéndonos, nos amó hasta el extremo. No se echó atrás. No le metimos ningún gol a Dios. No le hemos metido ningún gol a Dios. Él nos eligió, incluso como sacerdotes, sabiendo que íbamos a seguir siendo pecadores. Y nos ha elegido y nos ha echado atrás, aun sabiendo de nuestra miseria y de nuestro pecado. Sabiendo, conociendo. Esto es precioso. Nos ha dado, no se ha reservado nada, no se ahorró nada. Es la traducción tan hermosa que se hace de ese texto tan impresionante, que a veces un poco nos podía parecer escandaloso y que la Iglesia ahora ha traducido en la liturgia, y que es muy hermoso la traducción. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. El Padre que no perdonó a su propio Hijo. Claro, nosotros decíamos: ¿y qué tiene que perdonar el Padre a su Hijo? Y ahora es precioso la traducción que hace la liturgia. El que no se ahorró para sí a su propio Hijo. El que no se ahorró para sí a su propio Hijo, sino que lo entregó y lo dio. Por eso es muy importante en este Jueves Santo, en la liturgia tan hermosa de este Jueves Santo, de la misa de In Cena Domine, como traduce ahora muy hermoso el texto tan hermoso del día, porque se habla Jueves Santo en la cena del Señor, en la cena, In Cena Domine, preciosa la traducción que vamos a celebrar esta tarde, In Cena Domine. Y ahora vienen como 3 personas que están en la cena, que serían como las 3 posturas que tenemos todos ante Jesús, en todos nuestros Jueves Santos, en toda nuestra relación con el Señor en el cenáculo, en toda relación con el Señor. ¿Cuáles son estos 3 personajes que aparecen en la última cena? Mirad,
El primer personaje dice que es San Juan, que le llama el Evangelio con un título San Juan, el único que lo utiliza. Va a salir unas cuantas veces más, le va a llamar el discípulo a quien Jesús amaba. El discípulo amado. Volverá a salir ese discípulo a quien Jesús amaba junto a la cruz. También volverá a salir ese discípulo amado cuando corre y Pedro al sepulcro en la resurrección. Volverá a salir otra vez este personaje misterioso, pero luminoso, me parece a mí, cuando en Juan 21, en el lago Tiberíades, dice, es el Señor. Aquel discípulo a quien Jesús amaba, dice, es el Señor. Y por último volverá a salir cuando en el discurso de Pedro, en el encuentro de Pedro y Jesús en el lago Tiberíades, Juan va detrás y dice, aquel discípulo a quien Jesús amaba, que creían algunos que se iba a quedar hasta el final, y que el Señor se lo explica a Pedro. 5 veces aparece esta figura de aquel discípulo a quien Jesús amaba. Por cierto, San Juan no dice que era él, aunque toda la tradición y todo el Evangelio da a entender que es él. ¿Por qué no dice San Juan quién es ese discípulo a quien Jesús amaba? Porque probablemente estamos llamados todos y cada uno de nosotros a ser ese discípulo. Probablemente cada cristiano, cada bautizado está llamado a ocupar el puesto de aquel discípulo a quien Jesús amaba. Es verdad que el Señor nos ama a todos, pero a veces tiene como un guiño especial con algunas personas, las cuales se sienten como que entran más en sintonía con ese corazón, aquel discípulo a quien Jesús tanto amaba. Y aquí tenemos un poco las claves que vamos a decir de aquel discípulo a quien Jesús amaba. Por ejemplo, aquel discípulo a quien Jesús amaba tiene que tener mucho amor a la Eucaristía. Por eso aparece en el cenáculo la primera vez que se nombra, recostando la cabeza sobre el pecho de Jesús, un signo bellísimo de lo que es la Eucaristía, el descanso de nuestra vida. Aquel discípulo a quien Jesús amaba tiene que acoger a María en su casa. Si no, no hay discípulo amado. Si no acogemos a María en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida, entre lo esencial para un seguimiento de Jesús. No hay discípulo amado si no corre junto a la iglesia, como hace con Pedro, al sepulcro. No hay discípulo amado. Mientras que nos anuncia la resurrección de Jesús, corriendo junto a la iglesia con Pedro hacia el sepulcro vacío. No hay discípulo amado mientras que no descubramos a Jesús en la vida. ¿Por qué Jesús resucitado? Y lo vamos a ver en la última meditación del Domingo de Resurrección. ¿Por qué Jesús resucitado nos cita en Galilea? Porque Galilea es la vida. Y el encuentro con Cristo resucitado hay que vivirlo en la vida, donde están los pescadores, los que trabajan, los que se cansan. Id a Galilea y allí me veréis. Es el encuentro del Señor con la vida. Nos encontramos con Jesús en la vida. Y por último, el último encuentro con el discípulo amado es siempre la profunda humildad. Uno no puede ser discípulo a quien Jesús ama si no somos humildes. Pedro, en cierta manera, siempre ha tenido el problema, lo vamos a ver, de un cierto un planteamiento como un poco de salida a veces de tono. Por eso es verdad que era luego al final un hombre humilde, porque aunque metía la pata, era capaz de volver una y otra vez al amor de Jesús. Pero es verdad que Juan es el discípulo que sabe quedarse en un segundo plano. Por eso es el discípulo a quien Jesús amaba. Por lo tanto, ¿quién aparece en el cenáculo en este Jueves Santo? Aparece el discípulo a quien Jesús amaba. Aparece San Juan, que nos va a decir algo precioso. Es el único que va a estar junto a la cruz. Todos los apóstoles huyen. Solo Juan permanece junto a la cruz. En estos momentos que estamos viviendo de tanto sufrimiento, que llevamos tanto tiempo, en estos momentos de dolor, podemos decir cada uno de nosotros que solo podemos digerir el dolor y la cruz si somos hombres y mujeres de un profundo amor a la Eucaristía en el cenáculo. Quien ama la Eucaristía,
ha encontrado la puerta de salida para ser capaz de digerir su dolor y vivirlo sin amargura. Esto es lo que nos dice San Juan, que tiene la cabeza recostado sobre el pecho del Señor. Sabemos que las cenas judías duraban 3 horas por lo menos, se recostaban en cojines y había como un diálogo largo, era una catequesis que hacía el Padre. Se reunían distintas familias, como estamos haciendo nosotros en este Jueves Santo muy especial, donde estamos en familia viviéndolo, donde nuestra fe también se hace familiar, hacemos la iglesia doméstica que dice tantas veces el Vaticano II, la familia como una iglesia doméstica, y estamos celebrando. Y también hoy en este día los que tenéis niños o adolescentes y jóvenes preguntan ¿qué es lo que celebra hoy el cristianismo en este día del Jueves Santo? Y entonces pues se va explicando el padre de familia, como hacía Jesús, va explicando. Y el más pequeño de la casa es el que hace las preguntas. ¿Por qué comemos hoy lechugas amargas o comemos hoy? Pues por la amargura que pasó el pueblo en el desierto ¿Y por qué tenemos aquí puesto el cordero sin romper ni uno de los huesos? Porque ese fue el signo que dio el Señor Yahvé al pueblo de que no rompería ninguno de sus huesos. Y era una catequesis que se hacía. ¿Y por qué comemos ceñidos y como deprisa? Porque no hubo tiempo de que el pan fuese y entonces va explicando todo eso. Es una explicación hermosísima, es una catequesis. Y por eso Juan, que es el más joven de todos, es el que pregunta, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Es el que pregunta. Por tanto, la postura del Jueves Santo en el cenáculo, el discípulo a quien Jesús amaba es Juan, que recuesta la cabeza sobre el pecho de Jesús y por eso es capaz de superar las dificultades y los problemas. Solamente las almas que son de una profunda amor a la Eucaristía son capaces de digerir el sufrimiento y la cruz de la vida. Necesitamos muchas almas eucarísticas. A mí a veces cuando me dice una persona que lo está pasando muy mal, a veces me pasa con religiosas o sacerdotes, me han cambiado, que voy a encontrarme donde voy a ir. Es que me han cambiado de lugar, de sitio. ¿Qué voy a encontrar? Pues yo siempre les repito, te vas a encontrar lo que encontramos todos en cualquier lugar donde vayamos. La cruz, que es patrimonio de la humanidad, y un sagrario o la Eucaristía para superar y digerir las cruces y el sufrimiento de la vida. Solo contemplando a aquel que está en la Eucaristía con el corazón abierto, somos capaces de digerir el sufrimiento y el dolor de la vida. Por eso Juan es el discípulo a quien Jesús amaba, es el único que permanece junto a la cruz y es capaz de soportar el sufrimiento, porque es aquel que ha bebido de la fuente del amor, que es la Eucaristía. Decía al principio de esta meditación que la Eucaristía es la locura de Dios por estar con nosotros. Es el invento más impresionante que Dios podía hacer. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. La Eucaristía es el remedio contra nuestra soledad. Mirad, mi experiencia me dice que las personas que son muy eucarísticas nunca se sienten solas, porque siempre acuden a aquel que está con nosotros. La soledad no es patrimonio de los cristianos que han conocido la Eucaristía. La Eucaristía celebrada, comulgada y adorada. Las 3 manifestaciones de la Eucaristía: se celebra como muerte y resurrección, se comulga para que seamos nosotros verdaderamente transformados en su corazón y en sus sentimientos, y la Eucaristía adorada. Solo los que adoran a Dios son libres, decía San Francisco de Asís. El segundo personaje que aparece en el cenáculo es Judas. Judas, que ya dije algunas pinceladas en las meditaciones que tuvimos de las charlas cuaresmales. Judas, que es el gran sufrimiento de Jesús en la pasión. ¿Por qué? Porque había sido elegido por el Señor en aquella noche en la cual Cristo pasa toda la noche y llamó a los que quiso. Y si leemos el nombre de todos los 12, aparece también Judas.
le había elegido el Señor. Por otra parte, es un misterio, porque probablemente nadie se dio cuenta, excepto Jesús, de que aquel hombre, de que Judas, estaba muy mal. Estaba planeando negar a Jesús. Todo lo contrario de Juan, que descansa en Jesús, este hombre lo que busca es descansar en su dinero, descansar en su propio yo, descansar en su propio prestigio. ¿Por qué se ve esto? Mirad, se dice en psicología que a veces hay personas que tienen una fachada ruinosa. ¿Qué es una fachada ruinosa? Personas, eso pasa hasta en la salud, que aparentemente están muy bien y luego tú descubres que no estaban tan bien, que están por dentro, están mal, que están enfermos. Sin embargo, aparentemente la fachada, la cara. Pues con Judas ocurre algo parecido, nos ocurre también a nosotros. Y esta persona, oye, fíjate tú, tan sana que parecía, o esta persona que parecía muy fervorosa en plan cristiano, oye, de pronto fíjate cómo nos ha salido. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que le pasa a Judas no sabían lo que le pasaba. Cuando dicen que uno le va a traicionar, nadie dijo, este Judas, lo vemos nosotros, este está aquí, este Judas el que te va a traicionar. Hombre, lo llevamos viendo. Nadie dice nada. No sabían que era Judas. No sabían ni Juan ni nadie, porque él seguía cumpliendo. Ahora Jesús se había dado cuenta de que iba menos ya a rezar. Jesús se daba cuenta que contaba y le daba muchas vueltas al dinero, que tonteaba con el Sanedrín, con aquellos poderes de aquellos tiempos, que llegaba tarde a los sitios. Jesús sí se daba cuenta. Y por eso trata de atraerlo hasta el final con dos gestos únicos. Se deja dar un beso por él y le llama amigo, pero no amigo en un sentido así de amigo, eres mi amigo. Y por otra parte también el gesto que hace en este Jueves Santo, que lo hace Jesús con él, que es el gesto de más cariño y de más amor que se podía hacer. Dicen que el que presidía la cena judía, cuando en la salsa colocaba un pan, untaba un poco de pan y se lo daba a la persona que más quería de la mesa. Era como un gesto de cariño y de afecto. Y ese fue el gesto que hace precioso Jesús con Judas. Le da, aunque es verdad que dice Juan que con él entró el diablo, pero es un gesto de amor el que tiene Jesús con él. Hasta el final, hasta el final. No tiró Jesús la toalla, pero esto es un misterio que, como digo muchas veces, le pasa también a tantos sacerdotes, a tantos obispos, a tantos padres de familia, a tantos educadores, a tantos catequistas, personas que ven cómo delante de sus narices alguien se deteriora y va por mal camino, te das cuenta y no puedes hacer nada o casi nada. Puedes hacer lo de Jesús con Judas, tratas de atraerlos con lazos de amor, pero son libres para no aceptarlo. Y entonces viene el gran sufrimiento del Señor en la última cena, en aquel cenáculo, aquel Jueves Santo. Y el último personaje con el cual me voy a centrar, y ya para ir terminando la meditación, es Pedro. Pedro, que como decía un amigo mío, pues es el hombre, aunque puede parecer muy chistoso, que tenía arranques de caballo francés y parada de burro manchego. Ese es un poco Pedro. Yo, aunque todos, esto sí, pero yo. Y sin embargo, los que son así, Pedro es una figura colosal, de las figuras más grandes de la historia. Por supuesto, de la historia incluso de la Iglesia, faltaba más. Pedro es el primer papa de la historia al que el Señor le confió su Iglesia. Pero Pedro es una figura fantástica, de verdad. Pero Pedro es el hombre que mete mucho la pata. ¿Por qué? Porque Pedro es un amor, pero es un amor que no tiene en cuenta su propia pobreza y su propia debilidad. Es importante descubrirlo. Yo he leído muchos libros sobre Pedro que me han ayudado mucho. Hay uno de Vanois, del que luego fue cardenal Vanois, Pedro y Pablo,
que dio a los directores de diocesanos del apostolado de la oración de Italia, un libro precioso, Pedro y Pablo. Hemos leído todos de Simón Pedro de Chevrot, un obispo francés también precioso. Todos hemos también meditado probablemente la preparación que hace cuando va Juan Pablo II a Milán el cardenal Martini, también muy interesante. En preparación con Pedro preparamos la visita del Papa. Pero para mí, y esto es lo fundamental, Pedro representa el amor herido. Pedro es un amor muy herido. Y de hecho lo vamos a ver cuando al final, en Juan 21, va hacia el Señor. Él va herido. ¿Por qué? Porque como tiene mucha conciencia de su pecado, de que le ha negado y de su miseria, Pedro piensa que el Señor ya no le quiere, o que ya no le quiere como antes, o que ha dejado de amarle. Y Pedro tiene que descubrir, diciéndole desde su propia pobreza: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Vamos a ver la psicología de Pedro en esta meditación en el cenáculo, en este Jueves Santo. Le dice, llega Simón Pedro y le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? ¿Sabéis? Pedro se queda en el gesto de la humillación de Jesús. ¿Lavarme tú a mí los pies? Mientras que Jesús lo que le está diciendo con ese gesto es que el amor siempre se tiene que hacer servicio. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. No olvidéis que Pedro es judío y sabía que el lavatorio de los pies era un gesto de los esclavos. ¿Os acordáis de aquel texto del Evangelio que dice: cuando viene el amo de casa, no dice al esclavo que se sienta a comer con él, sino lávame tú primero los pies y después te sientas tú? Es decir, Pedro se está quedando en el gesto de humillación de Jesús, no en el gesto de amor. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Entonces Jesús le contesta: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si no te dejas amar, si no dejas que yo sea tu Salvador. Fijaros, en el fondo, los que tienen el corazón de Pedro son como los salvadores de Jesús, los redentores de Jesús. Mientras que se tienen que dejar salvar y redimir por el Señor. Porque Pedro no va a entender quién es Jesús, su propia identidad, hasta que no le vea crucificado. Y cuando le ve que ha muerto por él en la cruz es cuando él comprende que no se puede entender quién es Jesús si no es contemplando a Cristo muerto, crucificado y resucitado. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. No solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces le dice Jesús: uno que se ha bañado no necesita lavarse más los pies, porque todos están limpios. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Esto es precioso para meditar. Fijaros que el Señor, que sabe que dentro de unos momentos van a huir todos, que cuando vayan a apresarlo en Getsemaní van a huir todos de su compañía, le van a dejar solo. Hasta Pedro y los apóstoles dicen que le seguían de lejos, y nunca se puede seguir a Jesús de lejos, que seguirle de cerca. No se puede seguir a distancias al amor de los amores. Pues fijaros que Jesús, en su bondad y en su amor, los da a todos por limpios. Pero Señor, ¿cómo dice que están todos limpios? Excepto a Judas, pero a todos los demás los da por limpio. Pero está limpio Pedro, que te va enseguida. Está limpio Tomás, está limpio. Si no está limpio ninguno. Pero es la bondad de la misericordia del Señor. Pero estarán limpios al final. Están limpios todos. ¿Por qué? Porque vosotros estáis limpios. Es decir, en este sentido, la vida cristiana, la vida espiritual, no es un planteamiento, el Señor no es inquisitorial, no es un amor como que está en una actitud ahí como sino el Señor en su bondad sabe
de nuestras dificultades para seguirle y sabe de nuestro deseo y que nos levantamos miles de veces y que como Pedro queremos seguirle a pesar de todo y que le podemos negar, pero podemos decirle una y otra vez desde nuestra pobreza: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Por eso qué precioso es esta idea, ¿no? El Señor los da a todos por limpio. Señor, ¿cómo van a estar limpios todos? Si te van a fallar, si te han fallado, si te siguen de lejos, si no están a la altura que tienen que estar, si te fallan. Sin embargo, el Señor, y esto es precioso, Él los sigue alentando. Mientras que uno tenga esperanza, no está nada perdido, ni en la vida cristiana, ni en el seguimiento de Jesús. Lo peor es tirar la toalla y perder la esperanza y decir ya no hay nada que hacer. Pero mientras que uno verdaderamente en su vida es capaz de seguir al Señor con todas las consecuencias, nuestra vida se transforma. Por eso dice al final: ¿comprendéis lo que yo he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Aquí está explicado hoy, en este Jueves Santo, lo que es la santidad para todos los cristianos, la unión con Dios. A veces nosotros entendemos que la santidad es verdad, pero la santidad está explicado en las 4 claves, que son los regalos que nos hace hoy el Señor en este Jueves Santo. No hay santidad sin la Eucaristía, el regalo de la Eucaristía. No hay santidad sin el perdón de los pecados, el sacerdocio, también unido a la Eucaristía. No hay santidad sin amor fraterno, sin vida comunitaria, sin vida fraternal, como yo os he amado. Y no hay santidad si no hay una profunda humildad de ponerse a los pies de la humanidad, sirviendo a los pobres, como hace Jesús en el cenáculo. Porque nosotros muchas veces pensamos que para ser cristiano pues hay que ser un estupendo misionero, catequista, dar la vida, ser un héroe, ser un mártir. Bien, todo eso es verdad que hay muchos cristianos que son profundamente y debemos ser todo coherente con el Evangelio. Pero para nosotros descubrimos en el cenáculo que tenemos que dejarnos amar por el Señor, que tenemos que presentar nuestra vida como una entrega y que la santidad es esto. Vosotros me llamáis el Maestro. ¿Cómo soy yo Maestro y Señor? Poniéndome de rodillas a los pies de la humanidad, siendo profundamente el que ama, entregando la vida desde el profundo corazón humilde. Solo los humildes aman. Los soberbios no aman, se aman, no pueden amar. Solo aquel que se olvida de sí es capaz de amar hasta el extremo. ¿Y vosotros qué tenéis que hacer? Lavaros los pies los unos a los otros. Es decir, vosotros tenéis que unir vuestra vida a Cristo por la salvación del mundo, por la redención del mundo. Vosotros tenéis que estar unidos unos al Señor y también en viviendo esa vida fraternal y esa vida de amor. Haced también vosotros. Y esto es esencialmente lo que significa el Jueves Santo. La Iglesia en esta misa en la Cena del Señor, con la cual comienza el Trido Pascual, pues en estos días muy especial, porque va a ser sin público, lo vamos a celebrar el arzobispo en la catedral y prácticamente pues solo, con toda la Iglesia, pero que nos seguís, gracias a Dios nos seguiréis a través de la televisión, de los medios, de la radio, de tantas y tantas, que es una gozada el poder tener esto. Pero uno piensa, más pobres que nunca a la hora de expresar nuestra fe y nuestro amor. No podemos vivir sin la Eucaristía, decían los primeros cristianos. Y ahora estamos con estos momentos difíciles, ¿no? Pero es hermoso descubrir que en esa pobreza, que en esta situación que vivimos, es también un kairos, una gracia, un momento de Dios. Dios está actuando y puedo unirme al Señor,
a través también, sabiendo que Él me lanza a servir a los hermanos, a ser humilde, a ponerme de rodillas, a no tener un corazón soberbio, a saber que la Eucaristía es entregar la vida por amor, a saber que tengo que dar mi vida por los hermanos y a saber que eso es la santidad. Cuando el Concilio Vaticano II se plantea qué es la santidad, de decir la unión con Cristo. Y aquí es lo que te está diciendo el Jueves Santo preciosamente la Iglesia. No hay verdaderamente identificación con Cristo sin la Eucaristía, sin la profunda humildad de quien, reconociendo sus pecados, se lanza al amor de Dios, sin desear vivir el amor fraterno. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida, y si no somos capaces de ponernos con su gracia de rodillas a lavar los pies de la humanidad. En estos momentos, cuánto agradecimiento a tantas personas, a tanto personal sanitario, a tantas, incluso gente humilde desde la limpieza, de tantas y tantas labor que se está haciendo, desde los supermercados, de tanta labor de voluntariado, no digamos los sacerdotes, que es magnífico en este día sacerdotal, y religiosas y vida consagrada que están ahí en tantos momentos entregando su vida de una manera tan escondida y que brota su fuerza precisamente como de la Madre de Dios, de la Virgen, de creer que para Dios nada es imposible y de descubrir en el cenáculo que nuestra fuerza es el amor de Dios vivido en la Eucaristía que hoy celebramos en la misa de Incena Domine, dando gracias a Dios por la Eucaristía, por el regalo del sacerdocio, por el regalo del amor fraterno, por el regalo del servicio a los más pobres y necesitados.